durante mucho tiempo. Miré mi reflejo con los ojos del pasado. Me definía por mis errores, por mis límites, por todo aquello que todavía no había logrado. Sin darme cuenta, esa imagen silenciosa dirigía mis decisiones, porque nadie actúa por encima de la persona que cree ser. Hoy comprendo algo diferente. Mi autoimagen no nace del espejo, nace de la historia que me cuento cada vez que pienso en mí. Y esa historia ya no habla de carencias, habla de posibilidades, habla de crecimiento, habla de la persona que estoy eligiendo construir. No necesitaba convertirme en alguien nuevo, necesitaba dejar de verme como alguien pequeño. Durante años, esperé sentirme suficiente para empezar a crecer. Hoy entiendo que primero debí aprender a verme suficiente, porque mi mente siempre busca confirmar la imagen que tiene de mí. Si me veo incapaz, encuentra razones para detenerme. Si me veo preparado, encuentra caminos para avanzar. Por eso decidí cambiar la forma en que me observo, con respeto, con honestidad y con una confianza que crece todos los días. Una autoimagen millonaria no depende del saldo de una cuenta, depende de la calidad de mis pensamientos. Empiezo a preguntarme diferente. ¿Qué haría la mejor versión de mí? ¿Cómo respondería? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo administraría su tiempo? ¿Cómo cuidaría su energía? Cada respuesta se convierte en una decisión y cada decisión fortalece mi identidad. Ya no espero sentirme exitoso para actuar diferente. Actúo diferente porque estoy creando una nueva versión de mí. Mi identidad también se construye con pequeños actos, con aquello que hago cuando nadie me observa, con la palabra que cumplo, con el compromiso que tengo conmigo. Cada vez que respeto mi tiempo, mi autoimagen se fortalece. Cada vez que termino lo que prometí, mi confianza crece. No necesito convencer a nadie de quién soy, solo necesito demostrarme a mí mismo que puedo confiar en mí. Y esa confianza vale más que cualquier apariencia. La vida responde a la forma en que me presento ante ella, no desde la arrogancia, desde la certeza. Cuando me veo valioso, dejo de aceptar menos. Cuando me veo capaz, aparezco en lugares que antes me intimidaban. Cuando me veo abundante, dejo de actuar desde la necesidad. Mi energía cambia, mi postura cambia, mis decisiones cambian. Y poco a poco, el mundo comienza a responder a esa nueva versión de mí. Una autoimagen poderosa no se construye una sola vez, se fortalece cada día. Cada pensamiento es un ladrillo, cada decisión es una confirmación, cada hábito es un voto por la persona que estoy creando. Hoy dejo de recordar quién fui, empiezo a practicar quién estoy llegando a ser. Y cuanto más practico, más natural se vuelve, hasta que un día ya no es un esfuerzo, es mi identidad. Hoy me observo con nuevos ojos. Ya no veo mis límites, veo mi potencial. Ya no veo mis antiguos miedos, veo todo lo que he aprendido. Mi valor no depende de la aprobación. Mi identidad
esa imagen es fuerte, es serena, es disciplinada, es abundante. Porque mi autoimagen ya no pertenece al pasado, pertenece al futuro que estoy construyendo. Mi autoimagen es millonaria y cada día mi vida comienza a parecerse más a la persona que ya veo dentro de mí.